Ok, vamos a iniciar con lo que vendría siendo la estructura del texto. Aquí tengo un pequeño resumen que realicé abarcando los aspectos más importantes de este tema. Entonces vamos a empezar con la explicación. Primero voy a leer o más bien voy a leer lo que vendría siendo todo este resumen y les iré explicando parte por parte de lo que significa. Ok, la estructura del texto. La estructura textual se refiere a la organización de las partes que forman un texto en su conjunto, así como el tema sobre el que se habla y la semántica en que éste se utiliza. En la estructura textual podemos identificar la parte física y la parte narrativa del texto. La parte física consta de título, introducción, cuerpo del texto, conclusión. El título regularmente hace referencia a la idea principal del texto o da una pista de lo que se tratará el texto. Por otro lado, la introducción suele anotar las ideas principales que se desarrollan en el cuerpo del texto. El cuerpo del texto es el desarrollo de las ideas o la idea principal a través de datos, argumentos e ideas secundarias. Por último, la conclusión es la parte de texto donde se resumirá la idea principal de texto, dando un panorama más específico y se reforzará la intención del autor a aclarar el mensaje que deseaba transmitir. Ok, a lo que podremos ver en la estructura del texto se pueden identificar dos clasificaciones. La primera es la parte física, que data del título, introducción, cuerpo del texto y conclusión, y la parte narrativa, que vendría siendo en la segunda parte, que es la introducción o planteamiento del tema, desarrollo del tema, clic más del tema, conclusión o desenlace del tema. Entonces, lo que podemos ver en este sentido es que la parte física data, pues ahora sí, de lo del cuerpo de todos los textos, ¿no? De cuál es la parte del título y qué se encuentra en el título. Comúnmente el título forma parte de la idea principal de todo el texto. En la traducción se desarrolla o particularmente se explica de manera general cuál va a ser el objetivo o cuál es la razón por la que se realizó el texto. Se va a dar la idea general o la idea principal de manera general. Y dentro del cuerpo del texto, ahí se desarrollan las ideas principales y secundarias, ahí se argumenta por qué es la idea principal y la argumentación en data o está apoyada de las ideas secundarias. Y en la conclusión, se, de nueva cuenta, se repite lo que vendría siendo la idea principal, se aclara y se especifica de una manera más resumida por qué es la idea principal y pues simplemente se dan las conclusiones pues así finales de lo que es la intención comunicativa del autor y la razón por la cual. Okay. También en la parte narrativa que podemos ver, voy a leer un poco el texto. En la parte narrativa podemos encontrar los siguientes apartados que conforman esta parte de la estructura, que vendría siendo la introducción o el planteamiento del tema, desarrollo del tema, clímax del tema, conclusión o desenlace del tema. La parte narrativa del texto sería el apartado en donde se desglosa toda la información dividida según la información que conlleva. Un ejemplo, la introducción sería el planteamiento general de las razones por las que se ha realizado dicho texto y la información que yace en el mismo. Más que nada, la parte narrativa es simplemente el desarrollo comunicativo total del texto en sus distintas subdivisiones ya antes mencionadas. Además, ok, como se los comenté, la parte física, pues es la parte en la que se desglosa las partes del texto, ¿no? O sea, por las que vienen todos los textos, como les digo, el título y todo eso. Pero en la parte narrativa, más que nada, es donde se escribe y donde se da ahora sí, la explicación como tal de todos los apartados. Como podría ser la introducción, donde va de manera general la idea principal, planteamiento del tema, donde se desarrollan las ideas secundarias las primarias y secundarias para pues, argumentar el punto de vista del autor y así. Entonces, yo pienso que para identificar de manera más óptima todo esto, pues la parte física simple y sencillamente son los apartados, como por ejemplo un índice donde se encuentra pues la introducción, donde es el título y todo eso, y pues que ahí vas checando, ¿no? Vas checando la parte física ahora sí del texto, la estructura física por la cual se organiza, y en la parte narrativa pues es el desglose de todas estas ideas en donde se plantean todo el argumento, todo el texto en sí como tal, donde pues ahora sí, válgame la redundancia, donde se narra
donde se escribe prácticamente todo lo que conlleva pues el texto, ¿no? Ahora, además, existen varios tipos de texto según su intención comunicativa, los cuales pueden ser narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo. Cada uno de estos textos tienen su propia estructura interna y suelen tener un pequeño cambio de manera general según sea el caso. Anteriormente, en un antiguo video ya había mostrado de qué tratan estos textos, su estructura y cuál es su intención comunicativa. Ok. Bueno, como todo, la mayoría de los textos o tipos de textos que se suele realizar, textos académicos y todo ese rollo, pues el narrativo, el cuento, la novela, el descriptivo, describir algo, una situación o una cuestión, el expositivo, el argumentativo, ensayo. Entonces, todos estos textos tienen una estructura muy similar y que quizás de acuerdo al tipo varían un poco, pero casi siempre es introducción, desarrollo y conclusión como tal. Así que, pues, todos ellos se manejan de esa manera o de una manera muy similar y pues según el tipo tienen ciertos cambios, por así decirlo. Pero eso ya es un tema más específico y que se puede investigar o en su defecto puedo dejar una liga para que ustedes analicen más ese aspecto de ese tipo de textos, pero como ya les había explicado, ya hay un video dentro del canal donde están los textos, bueno, más bien el tipo de texto y la explicación y la intención comunicativa que tiene cada uno de ellos y cuáles son sus características y su estructura en particular. Entonces, continuemos. Por otro lado, también dentro de la estructura del texto existen las propiedades de los textos. Las propiedades de los textos son estructuras las cuales se utilizan para dar una mejor comprensión y análisis del mismo. Son tres las propiedades textuales: adecuación, coherencia y cohesión. Ok, dentro de todos los textos siempre va a haber unas propiedades textuales para que de esta manera ayudan a organizar los conceptos, a tener una lógica y aparte también ayudan para el público al que van dirigido, ¿no? Porque los textos tienen que tener, por ejemplo, más allá del tema, más allá de la intención comunicativa, más allá de todo ello, deben de saber a qué público van dirigido y en qué lenguaje se van a explicar o en qué lenguaje van a ser pues ahora sí expuestos de esa manera. Por ejemplo, vamos a iniciar con este concepto de la cohesión. El contenido del texto está organizado de manera lógica para su adecuada comprensión e interpretación. Esto implica que las palabras y oraciones y párrafos están debidamente unidos para una lectura entendible. Entonces la cohesión implica que las oraciones y toda la lógica del texto en la manera en la que se acomodan las cosas y se argumentan debe tener una lógica para una comprensión adecuada. No puede estar no sé, o sea, no puede, por ejemplo, la estructura de la oración, saben que es el verbo y el predicado y todas esas cosas. No puede estar revuelto, debe de tener una lógica en las oraciones, debe de tener una lógica en los párrafos, debe de haber una organización adecuada para que se pueda, mm, pues ahora sí, leer o entender o analizar de manera correcta y adecuada. Coherencia es la relación lógica y ordenada entre las ideas del texto, de modo de que todas las partes del texto tengan sentido global, las ideas deben seguir una secuencia lógica, el texto debe tener una unidad temática, evite contracciones o cambios. Ok, en la cuestión de la coherencia, yo creo que aquí, o más bien es partidario de que debe de haber por ejemplo, si la idea principal data de algo, no te puedes salir de esa idea, no puedes cambiar radicalmente de una idea a otra y siempre debe de traer un orden y una organización para que, pues no sé, o sea, un ejemplo, no puedes empezar hablando de cuestiones de enfermedades o algo así, por ejemplo, en un texto científico de investigación y terminar hablando, no sé, de tus sentimientos o de otro tipo de situaciones que nada tienen que ver con la idea principal o el tema principal. Entonces siempre debe haber una coherencia y una lógica dentro de ello y sobre todo aferrarse a lo que es el tema. Ok, adecuación es la capacidad del texto para adaptarse al contexto comunicativo, al tema, a la situación y al público al que está dirigido. El tono, vocabulario y estilo deben de ser apropiados por el destinatario. Se debe tener en cuenta el propósito del texto: informar, persuadir, mantener.
Evitar errores de registro, usar lenguaje informal en textos formales, por ejemplo. Ok, la cuestión de la adecuación, eh, todo texto tiene su público, tiene su lenguaje, tiene su tema y tiene a quién va dirigido. Entonces la adecuación, por ejemplo, no puedes hacer un texto muy complicado, muy científico, con terminología y tecnicismos bastante complicados y pretender que unos niños de primaria, ¿qué les diré? De 6 7 años comprendan o interpreten el texto cuando ni siquiera, ni siquiera se han adentrado en esos temas y ni siquiera tienen como una pues ahora sí una sensación o un conocimiento general del mismo. Entonces la adecuación para ello debes de adecuar los textos tanto en el lenguaje, la intención comunicativa, el tipo de texto, al público al que va dirigido. Debes de adecuarlo a ello. Entonces, de eso trata más que nada la adecuación. Así que, bueno, este sería el tema de este video. Esta información se la seguiré dejando en la descripción del video. Trataré de hacer unas diapositivas con la información más sintetizada, que no realmente no es tanta y que pueden agrandarla, o sea, pueden investigar más a fondo y todo, pero pues no tiene gran ciencia. De manera general, esta es toda la información importante que ustedes necesitan para estudiar para el examen de acuerdo a este tema. Y a menos de que por cuestión o gusto propio deseen ampliar la información o deseen aprender más de ello, eh, pues les puedo dejar algunas ligas para que estudien más respecto al tema, pero no hay información mucho más pues amplia respecto a ello. Esto es lo más general y lo más sintetizado que se pueden encontrar, pero a menos de que sean estudiantes de español y quieran saber más a fondo las cosas, les puedo dejar cierta información o me la pueden pedir. Tengo algunos libros PDF digitalizados que yo mismo he conseguido y les podría compartir toda esta información, pero de manera general y resumida, este es todo el tema, por lo menos de la parte de esta subdivisión de la estructura del texto. Bueno, esto sería todo por el video, no quiero hacerlo más largo, que tengan lindo día.